Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a esta cita denominada Pueblo Abierto que ponemos en marcha cada jueves para, en este caso, Canal Sierra de Cádiz y Onda Luz Sierra, como ya saben, desde hace algunas semanas compartiendo parte de nuestra programación entre una y otra televisión de la comarca de la Sierra, con el objetivo, con el fin de estar cada vez más implantado en la comarca, de llegar todavía a más lugares y poco a poco ir ampliando esos lugares a los que llevamos. Simplemente es eso, nada más. Cada uno es un canal independiente, pero tratamos de unir esfuerzos. Dicen que en ocasiones es mejor eso de unir fuerzas y eso es lo que estamos intentando hacer simplemente. Decía, este espacio que ponemos en marcha cada jueves con el objetivo de conocer en profundidad las cuestiones que afectan a la vida política de nuestros municipios, hablando en profundidad de diferentes temas. La mayoría de ellos incluso los hemos tratado en los servicios informativos de esta casa, pero sí que esta charla que solemos tener los jueves nos permite abordarlos, como decimos, con mayor profundidad, hacerles preguntas a los responsables políticos de cuestiones que consideramos interesantes. Hoy vamos a hablar de la localidad de Borno, vamos a hablar de la gestión de este municipio. Para hablar con nosotros tenemos al que es responsable de Hacienda, el dinerito que se tiene que mover el ayuntamiento, que hoy en día, tal como están los ayuntamientos, suele ser la delegación de los quebraderos de cabeza y los números, y además también, entre otras responsabilidades, pues es tercer teniente de alcalde del ayuntamiento. Hablamos de Raúl Sánchez. Muy buenas noches, Raúl. Muy buenas noches, Antonio. Quebraderos de cabeza, la delegación. Quebraderos de cabeza, pero bueno, alguna que otra vez también damos buenas noticias, como la que hemos tenido hace poco, y es un área bastante dura, pero también da sus frutos. Hablaba Raúl de buenas noticias, entiendo por dónde va, era una de las cuestiones que les queríamos plantear. El tema del IBI, ¿qué ha sucedido con el IBI en Bornos? ¿Qué es lo que habéis tenido en los últimos días como información? Pues nada, la semana pasada el alcalde se dirigió a una parte de los contribuyentes de Borno, los que se incluyeron en la regularización catastral, para darles una buena noticia, ¿no? Para ponernos un poco en antecedentes, la regularización catastral fue un proceso que se impulsó desde el gobierno central, desde el Ministerio de Hacienda, en la que todos los pueblos de 2013 a 2016 tenían que solicitar acogerse a un proceso extraordinario de regularización catastral. Y Borno, en el anterior equipo de gobierno, en 2014, solicitó que Borno se acogiera a ese proceso, que hubiese tenido que acogerse antes o después, pero todos los pueblos de España van a tener que pasar por ese proceso. Para que nos entendamos, esto venía a ser que hay un momento en que se dan cuenta que los tributos que se pagan en los ayuntamientos no corresponden con lo que realmente, a lo mejor, por poner un ejemplo, puedes tener una parcelita, incluso tenemos, no sé si en el caso de Borno también se compartía, en otros municipios de la comarca a lo mejor tenías incluso un chalet hecho y estabas pagando el IBI de lo que hace 15 años tenías, que era una pequeña caseta de 5 metros cuadrados. Llega un momento en que decimos, tanto eso como lo que está fuera de ordenación, esto hay que regularizarlo, hay que entrar en un proceso de regularización, y entiendo que ahí fue donde se acogió Borno en su momento, ¿no? Efectivamente, ese proceso que afectó a 1000 viviendas de Borno, pues nosotros también entendemos, ¿no?, que hay que pagar conforme a lo que se tiene, ¿no? Había algún desfase de que no es lógico a lo mejor que tu vecino con la misma casa esté pagando 400 euros, por poner un ejemplo, y tú estés pagando 50 al lado. Eso lo entendemos todo el mundo, que antes o después eso hay que regularizarlo. Es de justicia, ¿no?, que cada uno pague conforme a lo que tiene, porque los servicios públicos hay que mantenerlos, y ya tú has puesto el ejemplo claro, ¿no? A lo mejor en dos casas idénticas, una estaba pagando 50 euros de IBI y la otra 400, a la que pagaba 400 pues no le vino ese proceso de regularización, pero nosotros entendíamos que tampoco era el mejor momento para hacerlo, porque el Estado, en vez de ayudar a los ayuntamientos con la financiación que nos manda en vía de Estado para impulsar todas las competencias que tenemos, que no tenemos suficiente financiación, pues... O sea que vosotros en 2014, que erais parte de la oposición, no estabais de acuerdo con que se aplicara en ese momento. Ni ahora tampoco, ¿no? Porque todos creemos que la situación económica que tenemos en el pueblo y en toda la comarca, que no era la mejor época para hacerlo, porque ya no era solamente el incremento que suponía anualmente a esas viviendas, sino también que había unos años que, por la Ley General Tributaria, decía que había que liquidar los 4 años anteriores, claro, hacían como una especie de amnistía. Estos llegan y dice, bueno, esto no está en condiciones, usted no ha pagado,
a veces incluso por errores que no eran achacables al propio Sí, sí, vecino, al porque propio vecino, sí, sí. hay incluso edificios nuevos que se les ha dado cédulas de habitabilidad y no pagaban IBI, o sea, situaciones irregulares. Y se le dice al vecino, usted tiene que pagar, no a partir de este año, sino una serie de años hacia atrás, según establece la ley. Y ahí es donde entramos en el problema que surgió el bono. Y vamos, el proceso es exactamente igual que se ha seguido en toda España. Sí, sí, es una ley a nivel estatal y en todos sitios se regulariza tirando para atrás. Tirando para atrás, ¿no? Que tiene que liquidar los 4 últimos años, que son los que no considera prescrito la ley, ¿no? Entonces, pues en julio de 2015, recordar a la gente que la gente le llamaba las famosas cartas negras, que le venía la notificación del catastro diciendo que estaba incluido en el proceso de regularización catastral, y en 2016... ya eso, julio de 2015, al mes de haber llegado vosotros a la alcaldía, que os encontrasteis con eso, y supongo que también os encontraríais con gente que pensaba que eso era consecuencia de haber llegado, ¿no? Era una cosa que estaba aprobada anteriormente. Sí, había gente que tenía constancia de que tenía que regularizar la situación, pero claro, al principio en la comarca éramos casi los pioneros donde se estaba poniendo en marcha. Como se solicitó en 2014 que se adelantara, pues fue de los primeros pueblos de las sierras donde se aplicó. Entonces nosotros explicábamos que era un proceso que hacía a nivel estatal, y ya en 2016 fue cuando llegaron las liquidaciones de esos años para atrás. En mayo del 2016 hicimos una asamblea para explicarle a los vecinos toda la información que nos habían dado tanto de catastro como del Servicio Provincial de Recaudación de cómo se iba a ejecutar. Y es cierto que algunos vecinos la mosca de la tele que tenemos aquí presente. Y algunos técnicos municipales también nos habían advertido, y nosotros ya se lo habíamos advertido al Servicio Provincial de Recaudación, que el año 2011 podría estar prescrito. Tanto Catastro como el Servicio Provincial de Recaudación nos decían que no estaba prescrito, porque Catastro había notificado... Porque se había notificado en mayo de 2015, entonces ese es el problema. Claro. Se notifica en mayo de 2015, se entiende que 2011 hay que pagar. Vuestro criterio era, no, si lo que has notificado en la deuda, digamos, claro, lo notificas en mayo de 2016, 2011 estaría prescrito. Claro, entonces había unas actuaciones previas que decía Catastro que paraban esa prescripción, que después han sido los que han terminado reconociendo que esas actuaciones previas no se habían producido. Pero esto no ha sido un proceso fácil. Como te digo, en mayo se lo explicamos a los vecinos y allí salió la duda de que podía estar prescrito. Desde aquel momento nos pusimos a trabajar, incluso antes de que llegaran esas liquidaciones, con recaudación y con catastro, ellos obcecados en ese tema de que no estaba prescrito, de que esas liquidaciones correspondían. Y de forma paralela incluso reclamaciones a título individual que hacían algunos vecinos, sí, pidiendo que eso estaba prescrito. Claro, algunos vecinos pues creyeron que tenían que ejercer su derecho de reclamación y hubo algunas reclamaciones. Pero no obstante, nosotros seguimos trabajando para buscarle la solución a todos los contribuyentes, porque nosotros desde el primer momento han sido 1 año y medio de reuniones constantes con Catastro, con recaudación, porque lo que más tarde han terminado reconociendo es que se habían equivocado. Entonces no es fácil que el Catastro reconozca que lo que presuponía al principio que era legal y que era cierto, pues no se había producido. Entonces para nosotros ha sido una satisfacción muy grande, ¿no?, el haber podido buscar una solución para todos los contribuyentes afectados, no solamente para una parte, porque yo creo que también caracteriza mucho a este equipo de gobierno, ¿no?, que nosotros trabajamos para la totalidad de los casos. Y hemos impulsado un proceso totalmente extraordinario, un proceso revocatorio para que se le devuelvan los años indebidos a aquellas personas que pagaron el 2011 en aquellas liquidaciones y no deberían de haberlo pagado. Estamos hablando de 2011, en torno a unas 1000 familias. 977 personas. ¿Y en cómputo global tenéis más o menos cuantificado? Todavía exactamente, porque hay muchas liquidaciones que tienen algunas peculiaridades, pero el total de las liquidaciones que se anulan son unos 200.000 euros, pero como ya habían pagado una parte, que es lo que les correspondía pagar, pues en torno a 70.000-80.000 euros son los cálculos que habría que devolver. Los que habría que devolver. Los vecinos han escuchado al alcalde decir, señores, que esto es así, que les van a devolver este dinero, que se inicia un proceso. El vecino ahora mismo tiene varias preguntas, considero. ¿Qué debo de hacer para que me devuelvan el dinero? ¿Y me lo van a devolver
ya ha hablado Raúl de un proceso extraordinario que, como todo en la burocracia, pues lleva su tiempo. Claro. Al ser un proceso extraordinario, el Catastro ha tenido que emitir un informe en la que reconocía que estaba, ese año podía estar prescrito. Después el Servicio Provincial de Recaudación, que es a la que le tenemos cedida la gestión del IBI, ha hecho otro informe reconociendo que sí, que aunque se han dado varios pasos, hay que devolverlo, y va a abrir un periodo de exposición pública. Se ha firmado un decreto a propuesta del diputado de Hacienda de la Diputación de Cádiz, en la que se abre un proceso de exposición pública, y nosotros calculamos que a partir de entre enero y febrero, ya en la oficina de recaudación que tenemos aquí en el Castillo, ya empezarán a atender a los vecinos, y depende hay mucha casuística en este tema, ¿no? Pues depende de cada caso, pues irán dándole una solución. Algunos se le ingresarán cuentas, otros querrán compensar, claro. Pero que esa parte del 2011 que no les correspondía pagar, pues se les va a devolver. O sea, que puede que incluso a principios de año ya esté el proceso, sí, o quizás se retrasen un poco. Sí, el decreto se firmó la semana pasada, sin que, mientras sale publicado en el boletín oficial de la provincia y pasan los plazos legales, yo creo que a primeros de enero, febrero, ya podemos estar con las primeras devoluciones de esos cobros. Se podría incluso compensar parte de que, bueno, se pagó hace una serie de años y se va a cobrar ahora. Claro, sí, si es el caso contrario, nos aplican recargos. Claro, en este caso, pues nosotros le exigimos a recaudación que se igual recargo. Que se aplicaran ese recargo de esos intereses de demora, se le devuelva al vecino la parte correspondiente, aparte los intereses de demora que corresponden por el tiempo que ha pasado. O sea que el vecino también puede optar, en este caso, por decir, bueno, pues me tienen que devolver 120 euros, mis recibos son 180. Sí, ya depende de la pues mira, hacerme una liquidación de 60 euros, este año ya lo he liquidado con 60 euros. Sí, ya cada uno... Pues, de cualquier forma, un alivio para las familias de Borno. Un alivio para la economía y también para la justicia, ¿no? Porque es de justicia de que si este proceso que se ha producido en toda España, nosotros aquí no queremos ser menos que nadie ni más que nadie, sino que lo que no corresponda pagar, pues que se devuelva, ¿no? Al fin y al cabo, esto es un impuesto municipal, que el dinero termina en las arcas municipales. Pasa un tiempo, pasa un plazo, según se tenga establecido con el convenio. Es decir, aquí se da lo que el vecino puede entender. El ayuntamiento está peleando al final por devolverme dinero, pero no es tan sencillo como coger el dinero del cajón y decir, señores, esto no está bien cobrado, ahí va. El IBI tiene... El impuesto del IBI, la contribución, como todo el mundo la conoce, tiene dos vertientes, ¿no? Una parte que es el catastro, que es el que elabora los censos y de las viviendas, que es la que le manda al Servicio Provincial de Recaudación, que le dice, esto es lo que tienes que liquidar, esta vivienda tiene tantos metros, este es su valor catastral, conforme al coeficiente que aprueba el ayuntamiento, que eso es lo único que aprobamos nosotros. Es la parte que el ayuntamiento es la parte tiene. Que tenéis que liquidarle a los vecinos. Entonces, claro, no ha sido fácil porque hemos peleado bastante, incluso con muchos técnicos que nos decían que, bueno, que ya había pasado el plazo de reclamación. Nosotros decíamos que bajo ningún concepto íbamos a permitir que contribuyentes de Borno, aunque se le hubiese pasado el plazo de reclamar, no se le devolviera esas cantidades que no deberían de haber pagado. En el fondo es lo que decimos, el dinero al final repercute en el ayuntamiento, o sea que claro, simplemente sí. que se ve que es una cuestión de justicia. Claro, porque nos podíamos haber quedado quietos, claro, que pasara el tiempo, pero nosotros creíamos y así un trabajo... De hecho, si tenemos varios estamentos, varias instituciones a los que estás reclamando, al final tú eres prácticamente la parte perjudicada o beneficiada, en este caso también. Si te quedas quieto, pues el dinero se queda ahí y ya está, ¿no? Y ya que cada vecino se busque la vida. Y que no ha sido fácil, ¿no? Porque y también se ha hecho mucha demagogia. La oposición en este pueblo con este tema ha hecho una demagogia increíble, ¿no? Porque en otros pueblos, cuando lo hemos comentado con gobernantes de otros pueblos cercanos, decían, bueno, aquí todo el mundo sabe que esto es un proceso que ha impulsado Catastro, pero aquí al principio intentaban echarnos las culpas a nosotros, de que era cosa nuestra, de que nosotros podíamos parar esto. Nosotros no podemos parar esto, nosotros ni ningún pueblo de España, porque es una ley y la ley te toca cuando hay que cumplirla y hay que cumplirla, y si no, ya sabemos lo que pasa. Cuando tú no cumples una ley o dictas algo a sabiendas de que estás incumpliendo la ley, pues te puede pasar lo que te puede pasar, ¿no? Entonces no ha sido fácil porque tampoco era parte nuestra, ¿no? Nosotros hemos firmado el decreto, pero
mientras no tuviéramos el informe de catastro y el informe del Servicio Provincial de Recaudación, no podíamos hacerlo. Nosotros no podíamos, antes, hasta que no hemos tenido esos documentos, proceder al impulso de esa devolución a los vecinos, ¿no? Nos quedamos con esa información para los vecinos, podrán informarse cuando todo esto esté aprobado. Si van hoy a la oficina le dirán que está en periodo de exposición está pública. En periodo de exposición pública, que no se sabe nada. Supongo que los funcionarios de la oficina le dirán, mire usted, de momento aquí no tenemos constancia fehaciente de poderle solucionar el problema. O sea, habrá que esperar un poco. Supongo que a través de esta casa ya les diremos en el momento a los vecinos, oye, que ahora es el momento de ir a la oficina y reclamarlo. Ya con contactos que hemos tenido, estamos trabajando coordinadamente con el Servicio Provincial de Recaudación y también de manera vigilante, porque en este año y medio hemos luchado mucho con ellos porque no queremos que se cometan más injusticias, y que ya que tenemos la solución, que hemos conseguido desde el Ayuntamiento darle una solución a este problema, que los vecinos reciban lo que les corresponde lo antes posible y que no haya más trabas al asunto. Bueno, pues quedamos ahí con esa información, la habíamos tenido, pero queríamos darla también en profundidad para que los vecinos sobre todo sepan qué hacer. Esperamos un poquito. Raúl dice que a principios de año ya se regularizará todo y el vecino podrá ir efectivamente a solicitar su dinero, que al final creo que es lo que le importa en este caso. ¿Estáis en proceso de elaboración del presupuesto de 2018? ¿Cómo lleváis ese proceso? ¿Cuándo podremos tener los presupuestos? Pues este año nos encontramos ya estamos en fase de elaboración, ¿no?, de las líneas generales del presupuesto de 2018, pero también al faltarnos los presupuestos generales del Estado, que todavía estamos en un impasse todos los ayuntamientos, porque hay inversiones, hay ingresos, hay liquidaciones que tenemos que esperar de otras administraciones, que mientras no salgan adelante los presupuestos generales del Estado, que incorporar en tu, claro, después en tu propio presupuesto. Los ayuntamientos cada vez estamos más oficiados por el Ministerio de Hacienda, nos tutelan todos los gastos y todos los ingresos que tenemos que tener, entonces cualquier desviación que tengamos a posteriori puede ser un problema. Entonces lo que estamos intentando es que se vayan resolviendo algunas cuestiones, como la subida salarial que tiene que marcar en los presupuestos generales del Estado, los ingresos que nos manda el Estado anualmente. Eso todavía está, que no sabemos exactamente, que no variará mucho, pero bueno, queremos que después no haya que andar retocando el presupuesto a posteriori y tener los datos. Yo creo que en el mes de enero posiblemente ya podremos tener los presupuestos para 2018. O sea, se está trabajando en esta cuestión, pendiente de esos datos generales, claro, para poder sacar ya adelante el documento cuanto antes, ¿no? Porque dada también la situación del equipo de gobierno, que tiene mayoría absoluta en el Pleno, pues es lógico que trataréis de agilizar un documento que es básico para el día a día. Es lo básico, ¿no? Porque ahí es donde se tiene que marcar las políticas que se van a aplicar el año siguiente. Se ha perdido la costumbre de sacar los presupuestos en octubre, noviembre, final de año, pero claro, es lo que dice Raúl, si no sabemos ni siquiera cuál es la subida salarial que nos marca la ley, es que tendríamos que aprobarlo en noviembre, pero esperar llevamos años que se están retrasando los presupuestos generales del Estado, que después influyen en todas las administraciones y que retrasen un poco este tipo de decisiones, ¿no? También, por ejemplo, relacionándolo con el tema anterior, del tema de la regularización catastral, para el presupuesto del año que viene, esta devolución de ingresos que se va a hacer no va a poner en peligro la estabilidad de las arcas municipales, por la previsión y que con el que actúa este equipo de gobierno, ¿no? Nosotros, estos fondos, ¿no?, que se van a devolver, no se han usado porque sabíamos que en previsión que se podía devolver, y creíamos que estábamos en lo cierto, ¿no?, cuando decíamos que estas liquidaciones se iban a devolver. No va a poner en peligro las cuentas del ayuntamiento. Lo que se han puesto en peligro, por ejemplo, las cuentas del ayuntamiento, como me comentaban algunos vecinos, pues ha sido, pues está pagando 60.000 euros al año en alquileres para la gente los vecinos que estaban realojados en las casas del Coto, que se han terminado de construir, que 60.000 euros durante 20 años que han estado esos vecinos fuera de sus casas, pues imagínate lo que ha supuesto para las arcas municipales. Por poner otro ejemplo, pusieron en riesgo las cuentas del ayuntamiento una devolución, nada más entrar nosotros en el ayuntamiento, de una subvención de 120.000 euros en bombillas, y hubo que devolver nada más llegar. Esas son cosas que han ido poniendo. Además, esas son las que verdaderamente entiendo que lastran, ¿no? Y claro, porque y tú duele llegas porque y sabes lo que debe, pues bueno, entiendo que haréis lo mismo que hacemos todos en nuestra casa, en nuestra empresa.
mira, esto lo aguanto un poquito, voy pagando de aquí, voy pagando de allí, pero a lo mejor una resolución de devolución de una subvención es algo que ni está presupuestado, ni está esperado, y de momento has conseguido un remanente, por llamarlo de alguna forma, de 10-15 mil euros y te aparece una devolución de 250.000 y dices tú, Dios mío, si llevo intentando ahorrar 15.000 euros 6 meses, ¿qué hago para pagar 250.000? Son ¿no? trabas que nos fueron surgiendo al principio, que aún a día de hoy nos siguen apareciendo regalos envenenados. Y como decimos, pues por ejemplo, para el año que viene, muy satisfactoriamente, pues ya esos 60.000 euros que se presupuestaban todos los años para los alquileres de las casas, ya no se tendrán que presupuestar, porque por fin esas familias ya están en su casa. Sí tenemos que seguir amortizando el préstamo. Pero no sale lo corriente, pero sí que hay una deuda importante en esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver con las casas. No se pagará lo corriente, pero hay que pagar atrasado. Efectivamente, ¿no? Una vez que ya estaban los vecinos en sus casas, estamos en negociaciones con los dueños de esos pisos donde han estado viviendo los vecinos mientras tanto, porque la deuda ascendía a más de 116.000 euros en el momento en el que se entregaron las casas, y nosotros desde que llegamos al ayuntamiento hemos pagado más de 176.000 euros en concepto de alquileres, que apenas se estaban pagando antes. Entonces estamos soportando el pago de los alquileres atrasados y el pago de la amortización del préstamo de la reconstrucción de las casas, que tenemos que dejar pagado antes de 2019. Pero que bueno, que habrá un alivio inmediato, posterior, aparte del moral, del familiar, evidentemente. Pero como contigo estamos hablando de habrá un alivio inmediato, porque ahora se está haciendo el esfuerzo, pero posteriormente ya no habrá que pagar nada de esas casas. Y además no habrá que pagar los alquileres. Claro, ya no hay que presupuestarlo para el año que viene, y yo creo que es una de las partidas con más justo que vamos a eliminar del presupuesto, porque por fin ya esas familias están ahí, ¿no? Y esperemos que el día de mañana, cuando ya esté todo encauzado, yo creo que habrá que pedir responsabilidades, como durante 20 años se ha permitido que estas familias estuvieran fuera de su casa. Aparte del quebranto que se le estaba haciendo moral a todos los vecinos, ¿no? El atropello que se le ha hecho a estos vecinos, aparte para las arcas del ayuntamiento, por no haber atajado un problema a tiempo. Nosotros no tenemos ni más ni menos que nadie, pero en 2 años y medio hemos podido conseguir que se haga la obra y esos vecinos estén viviendo ya en sus casas, ¿no? Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a seguir hablando de Bornos con Raúl Sánchez, responsable del área de Hacienda del Ayuntamiento. Hasta ahora.